Buenos días, compañeros y profesor. Hoy día me tocó exponer, un rato. Hoy día me tocó exponer sobre la historia de la revolución, pero puse como título Historia de la Revolución. Lo que me mandaron a explicar fue las teorías, o sea, toda la historia de las teorías de la evolución. ¿Qué pasaba con la teoría de la evolución? Teoría se le dice porque durante el tiempo, al principio de los siglos, las respuestas eran muy vagas sobre la evolución, sobre por qué conseguían mucho los mamíferos, por qué conseguían mucho los mamíferos. Por ejemplo, un perezoso con un mamífero antiguo, que eran muy similares, entonces muchos decían, ¿por qué se parece tanto? ¿Cuál es esa palabra que los une o algo que los una? Porque ellos querían saber por qué. Entonces, al principio las respuestas eran muy vagas. Sin embargo, con el tiempo, filósofos, geólogos y naturalistas, entre otros, concluyeron que hay algo más que simplemente un creador que puso a todos los animales, punto, ¿no? Por ejemplo, uno de esos era, dos de ellos eran Aristóteles y Platón, que en el siglo XVI sus pensamientos fueron principales. Fue como un pensamiento que nadie podía contradecir en su momento, que todas las especies eran inmutables, por lo que el creador y motor del mundo introduce desde los inicios de los tiempos a todas las especies que existen o han existido, incapaces de transformarse o de hacer algo más. Así en síntesis, o sea, que los animales habían estado ahí y que no han cambiado, no han evolucionado, solamente han estado ahí y punto. O sea, el degradador los puso y punto, nada más. Esa es una respuesta vaga. Eso ayudó mucho en lo que es para el cristianismo, que fue tomado en ese momento. Bueno, sin embargo, como dije, algunos concluyeron, filósofos, geólogos y naturalistas, de dos naturalistas que voy a hablar ahorita es Lamarck y Darwin. Lamarck fue el primero en dar una teoría de la evolución. ¿Cuál fue su teoría? Que todo mamífero, por ejemplo, aquí vamos, perdón. La teoría de Lamarck. Su primera teoría fue la herencia adquirida y la segunda, la ley del uso y desuso. ¿Cómo era esto? Como está viendo al principio, dos jirafitas. Esto se hace más con lo que es el jirafita. ¿Qué pasa? Que, como ven, las jirafas no pueden llegar al árbol. A la parte de arriba, ¿no? Entonces, todo mamífero nace con cuello corto. Así lo dijo él. Todo mamífero nace con cuello corto. Pero con el largo del tiempo, poco a poco su cuello va estirándose a tal punto donde llegan, como están viendo, ahí la tercera partecita, ya, a tal punto como eso. Entonces llegan a adquirir un cuello más largo, haciendo que las descendencias o la herencia sean futuras jirafas, pero con cuello largo. O sea, de lo que era cuello chiquito, ahora todas las jirafas van a nacer con cuello largo. Eso es lo que él había dicho. Pero tenía un error fundamental, que la descendencia, o sea, que la descendencia no me acuerdo, teacher. Teacher, me ayuda. Dilo no como lo aprendiste del libro, sino como imaginas que lo entendiste. No hay ningún libro, teacher. No hay ningún libro. Bueno, de internet. O sea, no está en el libro. Como lo entendiste en ese momento, la palabra no importa.
Solo digo como te salga. Es que sí importa las palabras porque es un poco como que la herencia y la descendencia. O sea, no es una... La descendencia no va a nacer con cuello largo. Algo así era. O sea, no lo adquiere con cuello largo. Ok. Si no recuerdas, En sí, continúa. la teoría... La cosa es que la teoría de Lamarck fue la primera, sin embargo, incorrecta. Después, con el tiempo, Darwin, Charles Darwin, fue el que dio la revolución a todo lo que habían visto. ¿Por qué? Teacher, ¿puedo contar la historia de Darwin o quiere que vaya de frente a su teoría? Es una exposición de historia. Cuéntala. Ah, bueno, Si aporta algo vamos. necesario, cuéntala. Sí, aporta mucho. Bueno, la teoría de Darwin. ¿Cómo él llega a toda esa teoría? Pues Darwin primero era un chico de 22 o 23 años, por ahí, estimando. Él era un niño acomodado en el británico, en su país, ¿ok? Era acomodado por su madre y todo. Un día su madre falleció, entonces su padre se queda a cargo. Este niño, al crecer, no sabía qué estudiar y su padre como que le reprochaba muchas cosas de que iba a ser un niño vago y que era la deshonra del nombre. Entonces, eh, tenía dos opciones, o estudiar medicina o ser cura. Entonces, primero eso fue la medicina, donde solamente le bastó con ver 2 videos en vivo de un tratamiento para alejarse de esa carrera y irse a la teología, que es para lo que es el sacerdotismo. Entonces, en 3 años que estaba ahí en la teología, se aburre y bueno, cuando se aburre ya no sabía qué estudiar y qué hacer. Entonces lo invitan a un barco, o bueno, a un viaje. No me acuerdo el nombre del barco, no lo he puesto, pero ya después lo diré. Lo invitan y este barco viaja durante 5 años. Durante estos 5 años, Darwin en sí ahí descubrió la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque cuando Darwin fue en el barco, fue viajando, fue parando en muchas islas. En estas islas fue donde reconoció, una de ellas fue donde encontró a estos tipos de aves que están aquí al costado que están viendo. ¿Y qué tiene que ver las aves en esto, no? Pues todos tienen un pariente común. Todos tienen un pariente común. Y de ese pariente común han ido evolucionando. Por eso los picos son distintos. Cada uno depende en qué comida tiene en cada isla. No sé si me dejó entender. Es que como tienen un pariente en común, que digamos tiene el pico chiquito, con el tiempo, digamos que ese pajarito se fue a otra isla. Y como vio que no había ese tipo de comida para su boquita, digamos que su pico fue como que, o sea, se adaptó a la situación, se adaptó y pudo sobrevivir y tener su descendencia, y su descendencia salió con el pico un poco más grueso, así como están viendo, más grueso, más grueso, más grueso, y así, el que más se adapta es el que tiene una descendencia, y de la descendencia nace ya sea una especie nueva o ya sea una especie mejorada. Ok, entonces eso creo que me adelanté mucho. Bueno, la cuestión es que en Darwin ahí encuentra muchas especies y él queda admirado sobre lo que es la fauna y la flora, y ahí es donde comienza a investigar todo esto, y es donde encuentra es donde él deduce todo esto de la teoría de la evolución. Entonces, cuando regresa de su viaje de 5 años, él se casa con su prima, tienen 10 hijos,
Pero, perdón, pero, allá. Él al regresar tiene problemas, una enfermedad que lo estaba matando, que era algo de ansiedad, si no me equivoco. Entonces él agarra, se aísla y es donde comienza a escribir toda la teoría de la evolución, porque aún no lo había publicado, o sea, ya había escrito, estaba investigando todo, pero no lo había publicado porque faltaba algo para, faltaba la teoría, o sea, algo que lo refute y sea, que nadie, o sea, que nadie lo pueda hacer, que nadie lo pueda refutar, que nadie lo contradiga. Necesitaba aún hacer su investigación y todo eso para poder publicar su libro de la teoría de la evolución. Entonces, él se encierra durante 20 años escribiendo el libro titulado La teoría de la evolución. Y es aquí explica donde los seres vivos evolucionan con el tiempo a partir de su antepasado, como ya les expliqué con las aves. Una de sus leyes es la descendencia con modificación y la selección natural. ¿Cómo la descendencia con modificación? Como les dije, vamos a poner el ejemplo de las jirafas. ¿Ok? El ejemplo de las jirafas. Con modificación, ¿cómo es eso? Digamos que pongamos el ejemplo de la segunda imagen. La segunda, ¿cómo es modificación? Entre una de ellas, digamos que la de la derecha se muere. Se murió. Sí. Se murió. Entonces, ¿por qué? Porque no se había adaptado a la situación. Sin embargo, la de la izquierda se adaptó y la que se adapta, no la más fuerte, sino la que se adapta. Perdón. La que se adapta es la que sobrevive y la que tiene descendencia. Como ya dije, ya sea modificada, o sea, como acá dice, como acá mismo dice, descendencia con modificación, o sea, arreglada. O arreglada, pues no, arreglada, o sea, como que no ha cambiado mucho, pero o sea, un poco más como que tiene unas cosas diferentes, como el cuello más largo, o pelaje de un poco de otro color, y así, pues, ¿no? Entonces, selección natural, que es también, eso también parte de este punto, que, como se dijo, ¿no? Cuando uno murió, la otra se adaptó. La selección natural, que es de que la que sobrevive, pues, es la que se adapta. En pocas. Ya, y con eso concluimos casi todo. Creo que sí. Sí, casi todo. Bueno, ya, el último. Solamente puse solamente 2 teorías porque fueron las más importantes que se pudo dar. Pero cabe recalcar que Darwin tampoco no lo hizo solo el todo, sino también tuvo un compañero llamado Wallace, que también fue quien había llegado a la misma teoría que Darwin. Sin embargo, Wallace. Darwin, con subir el libro, pudo tener toda esa fama que tiene ahora. Ya. Así. Sí. Gracias. Ya, entonces vamos con la ronda de preguntas. Te pasaste en 13 minutos 49 segundos, quiere decir que te pasaste 3. Agua. No, teacher, perdóneme. Ya va. Esta tablita no me está poniendo el nombre, el resultado que quiero. El promedio. Ya. Bien, entonces vamos con las preguntas. Primero no voy a ir con preguntas, primero voy a ir con consejos. ¿Ya? Consejos importantes. A la hora de hacer diapositivas, lo primero es que todas las diapositivas deben llevar su número. ¿Por qué? Si tú cometes un error o si tienes información importante, por ejemplo, estás presentando tu trabajo de tesis y colocaste en la diapositiva 8 una tabla con información muy importante, con tu protocolo, por ejemplo. Y yo estoy sentado allí viendo las 60 diapositivas que tú hiciste. ¿Qué es más fácil? Que yo te diga, ponme la diapositiva 6, que te voy a preguntar algo de esa diapositiva,
O que te diga, búscame la diapositiva con la tablita en la que salía esta cosa que se veía así. Pues por eso es que se coloca número. Siempre, independientemente si tienes 5 láminas o 100 láminas. ¿Ya? Lo otro, no uses fondos de imagen en todas las diapositivas. Puedes usar fondos de imagen en la primera y en la última, y las demás no tengas imágenes, porque las imágenes se mezclan con el texto y hace que no resalte, que se pierda. O puedes colocar el fondo de imagen, pero el texto lo pones en un cuadro de texto que tenga un fondo distinto para que sí se pueda leer sin ningún tipo de inconveniente. Ya tanto para ti como para el que está sentado o en la computadora viendo tu diapositiva. Lo otro, escribiste pinzones con S, pinzones es con Z, y te faltaron unos acentos por ahí. Pucha, no puede ser posible. Ahora dijiste, por cierto, el barco se llamaba HMS Beagle, o Beagle, como Ahí el, está, pe- Beagle, sí, está bien. como el perro, no como el pan. Dijiste que Darwin vio un video de medicina. ¿Había videos en ese entonces? No, yo no dije video. Sí, dijiste vio 2 videos en vivo de medicina y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, claro. No, claro, Clases sí. en vivo. Dos videos no, si no veo ¿cómo puede ser? Operaciones. Digamos, dos operaciones. Allá, En vivo. estuvo Y presente. ahí fue donde se arrepintió. No vio los Estuvo videos. presente. Sí, yo, ¿cómo que Ups. videos? Ya, ahora, Bueno. en el caso de Darwin, cuando fue a la isla, él notó las diferencias en los picos, ¿es cierto? Y las relacionó con el hábito. Pero, te pregunto, ¿Darwin en ese momento dijo que todos venían del mismo ancestro? Y además, si lo dijo él, ¿encontró el ancestro o no lo encontró? El de, los, A ver, el de todos los pinzones. de lo que yo ya que no he leído, pero de lo que sí, de lo que sé, de lo que sé, eh, al principio no lo tomó como si fuera un ancestro, solamente pensó que era como que, ¿cómo dijo? Ah, No, al más principio fácil, solamente más pensó que fácil. era una adaptación. Estás complicándote la pregunta. La pregunta está súper. Es un Bueno, sí o no con una justificación muy, muy vaga. ¿Darwin a ver. encontró al ancestro común o no lo encontró? Solamente tuvo la idea. No, ¿Por qué no lo encontró? no, porque es un ancestro. O sea, es un pasado, o sea, no es algo que esté ahorita presente. Exactamente, el Es una ancestro situación que común ya antes no había existe. tenido. El ancestro común ya no existe, no lo puedes encontrar. Puedes encontrar el fósil, eso sí, allí dirías que lo encuentras, Ajá, pero Darwin no buscó fósiles. Ahora, tengo una confusión aquí contigo, porque tú me pones que el libro se llama La teoría de la evolución, pero el libro que publicó Darwin no, con la teoría de la evolución, ¿cómo se llama? El origen de las especies. Es un libro largo y aburrido, pero no se llama La teoría de la largo y evolución. aburrido. Interesante es. Sí, qué bueno que te interese porque se los voy a mandar de tarea a todos, que lo lean. No, ya fue, ya no es interesante, ya fue. No, No, ya lo no decidí, porque así los ayudo, o sea, leen el libro, solamente con leer el libro les voy a dar puntos. no fuera, Eh, lo otro no es una pregunta, es no utilices el término arreglado, porque si tú dices arreglado, cuando te referiste a que la descendencia iba a tener cambios, que la arreglaban, estás implicando que alguien está dañado, y no hay nadie dañado allí. Los cambios son ventajosos o son no ventajosos, olvidé el antónimo de ventaja. Bueno, te afecta negativamente. Depende del ambiente en el que estés. Puede que ese pajarito, este pinzón que está acá, bueno, el de arriba a la izquierda, puede que él sea muy bueno comiendo semillas, pero si de repente lo llevas a otro sitio donde no haya semillas, se va a morir de hambre. Entonces, lo que en un sitio le servía, en el otro no le sirve. Entonces, como todo depende de la situación en la que estés, no hay nadie arreglado o nadie fallo. La evolución no tiene dirección, recuerden eso, ni tiene tampoco conciencia, no tiene propósito, es algo que pasa y listo, pasó.
Si te resulta bien, si no, mala suerte por ti. Pero es suerte, es azar. ¿Ok? Y lo último, si es una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un naturalista y un biólogo? Eso cuenta. Ujú. Claro, porque a los primeros dijiste naturalistas como Lamarck y, y Darwin, pero a Platón y Aristóteles no los llamaste naturalistas, los llamaste filósofos. Y de hecho no usaste la palabra biólogo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre naturalista y biólogo? La respuesta también es súper sencilla, no la compliques. No, teacher, no, quiero complicarlo. Ya, ya. Mm, ¿Me repite la pregunta, teacher? ¿Cuál Tengo es la nervios. diferencia Perdón. entre un naturalista y un biólogo? Biólogo creo que se refiere a lo que es, o sea, estudia lo que es la vida ¿Y el de los naturalista? animales. Y el naturalista se fija en lo que es la naturaleza. Ok. Pero, o sea, la naturaleza, o sea, de los... Y el biólogo no estudia la naturaleza. La diferencia es en el método. El biólogo usa el método científico, el naturalista no, porque no existía el método científico en ese entonces. Esa es la única diferencia. Bien, Oscar, tienes 17. Vamos con Un poquito más. 17. Te explico por qué el 17. En el material, tienes, o sea, en las diapos, tienes 17 por las cosas que te dije. ¿Ya? En el Sí, sí. dominio, Está bien. también, o sea, tu confianza, todo eso, tienes 17 porque aunque estuviste confiado, en una parte me dijiste, profe, ayúdame. Y eso te bajó punto. No, teacher, no, perdóneme, no. Ya, y te voy a subir, sí, la información, porque respondiste bien las preguntas, pero igual te da 17. O sea, te da 17.167. Teacher, era el origen de la evolución, ¿no? El origen de las especies. Entonces al final tienes 17. Ya, bien, vamos con Emmanuel. ¿Estás acá, no? Sí, estás acá. Tienes que cerrar la presentación tú, Oscar. Ya voy a cerrar el Zoom porque quedan 9 minutos. Entonces se vuelven a conectar y empezamos con Emmanuel. Emmanuel, dinos quién eres y empieza. Y canta. Y canta. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Voy a poner sobre a qué nivel actúa la selección natural. Bueno, como introducción, Darwin en su teoría de la evolución, él explicaba la organización funcional de los seres vivos como el resultado de la selección natural y partía de la base de que la selección natural es un proceso que actúa sobre los individuos. Sin embargo, aunque para Darwin estaba muy claro que la unidad fundamental de selección es el individuo, esta cuestión ha sido como que de mucha controversia, ¿no? En muchas ocasiones. Por un lado estuvo centrado en si la selección natural actúa sobre los individuos o los grupos, y este debate tuvo una repercusión enorme, porque ambas posturas tenían numerosos adeptos, tanto como científicos como divulgadores. Bueno, por otro lado, de una forma más concreta y centrada, también se debatió si la selección natural actúa sobre los individuos o los genes. Teóricamente, la selección podría actuar sobre cualquier sistema en el que exista variabilidad fenotípica de las diferentes variables fenotípicas, sean responsables de diferentes eficacias biológicas y la eficacia biológica sea heredable. Actualmente se impone la idea de que existe una jerarquía de interactores y replicadores y que la selección natural está actuando de distintos niveles. Bueno, es importante no perderse en debates así estériles. Bueno, dos conceptos básicos: interactor y replicador. Durante los años 70... Emmanuel, me tienes que decir cuándo voy a cambiar. ¿Qué? Me tienes que decir cuándo te cambio la lámina. Cámbiame. ¿La cambio? Sí. Ya. Ya, bueno. Ya. Bueno, en los 70, como consecuencia de la proliferación de trabajos teóricos,
Bueno, trabajos teóricos que resultaban en modelos que predecían una jerarquía de niveles de selección en los que no era posible utilizar distinción entre fenotipo y fenotípico en los distintos niveles. Hull y Dawkins introdujeron los conceptos de interactor y replicador. Hull lo definió como la entidad que pasa con su estructura intacta directamente en la replicación. Interactor como una entidad que es capaz de interaccionar como un todo con el medio ambiente, de manera que produce replicación diferencial de los distintos interactores. Pase por favor. Bueno, la selección a nivel de género. Williams y después Dawkins argumentaron que la evolución actúa principalmente a nivel de género. Dawkins en su libro famoso, al que puso su nombre El gen egoísta, proponía que la unidad fundamental no era el individuo, sino el gen. Destacó que los genes actúan como replicadores y son duplicados y preservados a lo largo del tiempo, mientras que los organismos son simplemente los vehículos que portan los genes. Bueno, esta idea fue criticada y acusándola de demasiado reduccionista, argumentando que la selección no puede actuar directamente sobre los genes, sino sobre los envases en los que están incluidos, que son los individuos. Pase por favor. La jerarquía de interactores y replicadores. Bueno, está claro que los genes son unos replicadores privilegiados, ya que son los únicos capaces de pasar intactos de una generación a la siguiente, lo que los hace potencialmente inmortales. Bueno, no son los únicos. Se puede considerar que existe una jerarquía de niveles tanto en la escala de replicadores como de interactores, según esta tabla. La tabla que también. Bueno, Brandon destaca también que la existencia de lo que él llama selección durante el desarrollo, que tendría lugar dentro de los organismos cuando se están reproduciendo, y distingue dos tipos. Una, la que tiene lugar como consecuencia de la competencia entre espermatozoides por fecundar un óvulo, y otra, la que ocurre cuando los embriones se ven obligados a competir entre sí por los recursos. Bueno, selección a nivel de embriones. En ambos casos los replicadores serían los genes o el genoma, pero el interactor, en el primer caso, serían los espermatozoides, mientras que en el segundo serían los embriones. Ya, profe, pasen. Ya. Bueno, teoría de la selección multinivel. Según lo explicado en jerarquía de interactores y replicadores, hay varios niveles a los que actúa la selección natural. Entre los fragmentos de ARN en la etapa primordial, durante la etapa del inicio de la vida, entre los fragmentos de ADN y entre los cromosomas dentro de las células, entre las partes de los organismos dentro de los organismos, entre los organismos dentro de poblaciones, y bueno, así como se lee. Bueno, y en la figura se representa cómo un organismo eucariota multicelular está formado por células que a su vez contienen núcleos y mitocondrias. Los núcleos tienen cromosomas que están constituidos por secuencias de ADN, y las mitocondrias también tienen ADN, aunque de diferentes formas circular. Bueno, igualmente también se puede considerar que una especie está formada por diferentes poblaciones, que a su vez está constituida por individuos. Muchas de estas entidades tienen las tres características necesarias para que produzcan evolución adaptativa. Por tanto, se puede decir que un organismo multicelular está constituido por una jerarquía de replicadores que continúa a niveles superiores. Esto es selección multinivel. Bueno, gracias. La última, ¿no? Amén. Ya, vamos a ponerla desde acá. Ok, primero, detalles de las diapositivas. La portada, el título va en el centro, porque el título es lo que quieres que la persona vea. Acá lo que tú pones en el centro es lo que la persona en primer lugar va a ver, además de que lo que está en el centro es lo que tiene más contraste.
Entonces, el que está sentado viendo tu presentación va a ver una jirafa que va creciendo y no va a entender qué está pasando. No va a entender de qué le están hablando. Y luego va a irse un texto que está acá arriba con muy bajo contraste, en un color oscuro, con un fondo oscuro y una letra muy delgada. Y allí recién, si sus ojos le permiten, es que va a ver qué es lo que le están hablando. Muy opaco. Muy opaco. Y no solamente está opaco, está muy delgada la fuente. Lo ideal es que esto esté en el medio, respetando las mayúsculas y minúsculas, y con un fondo que le haga contraste. Si vas a dejar el fondo, que el fondo está bien, le colocas a esto un color distinto, como blanco. El fondo es oscuro, la letra clara. ¿Ya? Ahora, Claro. mucho texto, demasiado, demasiado. Como regla, no deberías tener más de, en una presentación, no en una clase que van a copiar, en una presentación que nadie va a copiar nada y que la persona que está escuchando te va a esa, tú quieres que te escuche, no quieres que lea, porque si lee y pasa todo el tiempo leyendo, no te va a escuchar, no te va a entender. Y tú vas a estar ahí hablando por las puras a la pared. Entonces, lo que debe ir en la diapositiva no es lo que tú vas a decir, son palabras clave para que si se te olvida algo, lo recuerdes. Es un mapa de lo que tú vas a presentar, pero la diapositiva es para ti, no es para el que la está viendo. Ahora, junto a ese montón de texto, hay algo importante. ¿Por qué le pusiste esto acá? Estas cositas. Son viñetas, pero no son puntos distintos, son solamente líneas distintas del mismo texto. Entonces esto, no. Las citas, Hull 1980 y Dawkins 1982, ¿qué significan? Que esta persona, en este año, hizo esta cosa. ¿Ya? En este caso, Hull y Dawkins en 1980 y 1982 respectivamente introdujeron estos conceptos. Debes explicarlo de esa manera porque yo sé lo que dice acá, pero Claro, sí. los demás no saben qué significa esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ese año allí? ¿Quién es Hull? ¿Quién es Dawkins? Entonces, a un especialista en el área, tú le pones esto y ya sabe quién es porque seguramente ha leído un trabajo de él, ha leído un libro de él, etc. O ha escuchado de él en las noticias, o lo sigue en Twitter, lo que sea. Pero una persona que no sabe del tema, y a este nivel ninguno de ustedes sabe del tema porque no están en la universidad y no tienen por qué saber del tema, tienes que explicarle de quién estás hablando. Porque la exposición no es tanto para mí, es para ustedes mismos. Y eso me lleva a lo siguiente. Eso es una pregunta para Pablo, María Jesús y Oscar. Después de la exposición, ¿ustedes me pueden explicar qué es un replicador y qué es un interactor? Le voy a decir la verdad, no entendí. Siento que estaba prestando atención. Pablo, tú... Ya. María Jesús, ¿tú entendiste qué era el replicador y el interactor? Ayúdenme. Tendría que leer, pero no. ¿Saben por qué no lo entendieron? Porque no lo explicaste, Emanuel. Y lo tengo anotado. Mencionaste el interactor y el replicador, pero no lo explicaste. Está aquí leído y lo leíste. Solamente leíste lo que acá dice. Pero eso no es explicar, porque tú estás leyendo y la persona, como acá hay un montón de texto, está intentando leer también. Pero no se va a concentrar porque está intentando escucharte. Y además tú le estás diciendo lo mismo que está acá. La persona automáticamente se aburre y te ignora. Y no le queda absolutamente nada. Por eso es que cuando ustedes tienen un profesor que solamente lee las diapositivas, o no van a clase, o no se conectan, o se ponen a comer como Oscar se pone a comer. Es decir, no le prestan atención, porque se aburren. No, perdóneme. Siempre estás comiendo, Oscar, con hambre. ¿Ya? Entonces, eso no lo puedes hacer. Tienes que explicar bien. Y yo tampoco entendí que era replicador y que era el interactor. Y luego, utilizas mucho los conceptos de interactor y replicador, pero no está claro qué es. ¿Ya? Ahora, al principio dijiste, esto lo tenía del primero y lo voy a decir casi de último, que Darwin decía que el individuo es el centro de la selección natural. No recuerdo si lo decía o no, pero si estás seguro de que él lo decía, ¿por qué crees que él decía eso? Oh, profe, no lo escuché. Ya, al principio de la exposición dijiste
y que cito, Darwin decía que el individuo es el objeto, es el nivel sobre el que actúa la selección natural. Y luego empezaste a hablar del debate de los demás científicos de que podía actuar a otro nivel, de que seguramente no iba a actuar sobre el individuo, etcétera. La parte del debate está bien, pero el tema es que dijiste al principio que Darwin decía que es el individuo el centro de la selección natural. Y todo el trabajo de Darwin, del libro del origen de las especies, que es el trabajo sobre el cual se basó toda la selección natural, toda, absolutamente toda, la clásica, no la moderna. Justamente la conclusión era trabajar con poblaciones, no con individuos. Lo que diferenció a Darwin de Lamarck y de todos los anteriores es que no es el individuo el que evoluciona, es la población. Y lo que dijiste es justamente lo opuesto a lo que Darwin concluyó y postuló. Y es de hecho justamente lo contrario a lo que tienes acá. Acá tienes generaciones, no tienes individuos, tienes unas frecuencias genotípicas, porque tienes ADN, asumo que son genotípicas. Entonces, si tienes una imagen que te habla de poblaciones, entonces la selección no va a actuar a nivel de individuos, ¿ya? Actúa a nivel de poblaciones, siempre. Y es algo que de hecho se los dije durante la clase. Lo otro, como nunca explicaste qué eran los genes replicadores y los otros, los interactores, todavía no me queda claro. ¿Qué es un replicador y qué es un interactor, Emanuel? Por dos. De hecho, ya estoy comiendo ya. Sí, ya te escucho. Ya explícalo, Emanuel. ¿Qué es un replicador y qué es un interactor? Pero no te voy a poner la diapositiva que lo dice. ¿Estás? Creo que son moléculas que pueden llevar información en los nucleones. Perdón. Ok. Toda la idea de replicador y duplicador, Así no es como molde los replicadores. más o menos. Lo que pasa es que... Ah, llegó la orquesta. Lo que pasa, chicos, es que acá, en este libro, no sé para qué modelo de diapositiva, si es en este libro que lo menciona. Pero bueno, acá hablas de Dawkins en 1972. Dawkins es un biólogo evolutivo, súper famoso por dos cosas. Por el libro del gen egoísta y por ser un ateo férreo que busca sacar a Dios de todas las ideas del mundo. Pero vamos a hablar solamente del libro del gen egoísta. En el caso del gen egoísta se postula una palabra que ustedes conocen, memes. Los memes son unidades de información. En términos de sociología y de biología y de todo eso. Y de hecho en términos de TikTok y WhatsApp y todo eso también. ¿Por qué? Cuando ustedes ven una imagen de un meme, ¿eso qué es? Es una imagen que tiene un significado propio asociado a esa imagen por la cultura en la cual se desarrolló. Nadie te explica qué es, nadie te dice qué es, no viene con un manual de instrucciones. Tú ves el meme y ya automáticamente sabes de qué te están hablando. Tú ves el meme del baile de los africanos y ya sabes qué te están hablando. Entonces, el meme es simplemente una unidad de información. Y para Dawkins y los que lo siguen, el meme en este caso, que es la unidad de información genética o heredable o de evolución, era el gen. Y el gen es egoísta porque siempre va a intentar perpetuarse. Para perpetuarse se replica. En este caso por eso lo llaman replicadores, porque él tiene la única función, o bueno, la única intención, si le quieres poner esa palabra, de copiarse 1.000 millones de veces para pasar de generación en generación y no perderse. O sea, es que es dominante. No tiene que ser dominante ni recesivo. La idea es que todos van a intentar hacer eso. ¿Qué pasa con dominante y recesivo? Eso es un concepto de genética, no de biología. ¿Ya? De evolución, perdón. Allí tiene que ver ya con la capacidad del gen de expresar suficiente producto proteico, otras cosas que no tienen nada que ver acá. Pero en general todo el material genético quiere replicarse. Y los interactores son las unidades que sirven de vehículo para que esos genes que se quieren replicar o lo que sea que se quiere replicar lo haga. Son como los mensajeros. ¿Ya? Ahora, esta imagen no la explicaste. Esta imagen la explicaste incompleta. Y esta imagen
Lo primero es que está súper pequeña, no la puedo leer, no sé si alguien más la pueda leer. Profe. No se escucha. Ah, ya. Ya, vamos a esperar que se vaya la orquesta. No se van a ir. Diablos, la orquesta no se va a ir ahorita porque está justo frente a mi casa. Ya. ¿Quién es? ¿Quién estoy yo? No, están pidiendo dinero acá al frente, no le están cantando las mañanitas a nadie. Entonces, la imagen tiene que ser de un tamaño suficiente para que todos la puedan ver, no solamente tú. Tú estás en un salón a 1 metro de la pantalla. Los demás están mínimo a 4 sentados en una silla con la luz apagada. Y esto no se va a poder leer. Aquí me cuesta leer que acá dice cromosoma porque yo soy ciego. Siempre asume que tu público es ciego. Porque si asumes que todos están perfectos y que tienen visión 20/20, entonces te confías. El tamaño de letra mínimo 14 o 16. Por lo mismo, tiene que ser suficientemente grande. Este texto está mal copiado. Termina en que también. ¿Dónde está lo demás? ¿Ya? Además de que lo leíste completo. En el caso de esta y de esta, todas las imágenes que pongas tienen que tener 1, el número, 2, el nombre y 3, qué es. ¿Para qué? Para que el que lo vea, allí sí a diferencia de todo lo demás, el que vea la imagen pueda entender sin necesidad que se la expliques. Luego tú la tienes que explicar, obviamente, ese es el segundo punto, pero lo primero es que tienes que identificar la figura 1, 2, 3, 4, 5 y así, poner qué es lo que están viendo y qué es lo que está pasando en lo que tú estás viendo. Por ejemplo, figura 1. No sé cómo llamaríamos a esto. Cruces entre generaciones o segunda generación o descendencia de la generación tal. Le pones un título y luego explicas qué es lo que está pasando. En el cruce entre los individuos verdes y La selección natural. Claro, pero lo que tienes que hacer es explicar esto. Porque lo que tienes acá no es una explicación de la imagen, es una explicación de la selección a nivel de género, pero no es la explicación de la imagen. ¿Ya? Y esta, si tienes una imagen, bueno, una tabla en este caso, debes explicar toda la tabla o resaltar lo que vas a explicar. Acá tienes una tabla completa, lo que le da a entender a la persona que le vas a explicar todo porque todo es importante. Si no todo es importante, le pones un cuadrito o borras todo lo demás, así de simple. Colocas un cuadrito y explicas lo que te interesa. Porque aquí explicaste esto, creo que es esto. Explicaste porque hablaste de espermatozoides y las demás quedaron en el aire. Eso tampoco lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, en general, esos son los comentarios. Creo que te quemé mucho. Pero en términos de contenido no estaba mal. Ay, me muero. Ya, déjame ver cuánto te va a dar la nota. Bueno, hablamos. No se vaya la luz, profe. De interno. Ya, niño. Eso es nada. Ya. Te da 14, mamá. Desgraciado. Ya. 43 minutos. Ok. Ah, no. ¿Cuánto le queda el Zoom? Zoom. No. 43 minutos llevo de grabación. ¿Dónde me aparece el tiempo del Zoom acá? ¿Por qué no lo veo? Ah, 22 minutos. Ya, sí queda tiempo. Vamos ahora con Gerson. Pablo. Pablo. Ya, Pablo, ¿puedes proyectar? A ver, esta gente no se va. Mi amigo me cantaba esa vaina. Oh, sí, como que yo. Pablo. Compartí decía a las 12. Bueno, fuiste primero. ¿Qué tal? Estaba despierto y después llegamos a la ópera. Ah, se te pasa. Pablo. ¿Estás poniendo la diapositiva? ¿Entendés por qué despiertas a las 12? Por ti nomás. Profe, para compartir. Ah, ya, ok. Pero comparte, pues. Comparte, Loli. No está habilitado. Ya, ¿qué? A ver, vamos a probar. Ah, no, ya lo modifiqué. Ya listo, ya puedes. Está de cabeza. Pues,
Allá. Ay, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maldito, ¿qué hace con esas cosas? Sabe que está grabado, ¿no? Ah, chuchu, sí, ya fue, ya fue, ya. Ya. Buen profesor. Buen profesor, buenos compañeros. Entonces, la selección natural versus la selección sexual. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es un mecanismo evolutivo que establece que un individuo de una especie que mejor se adapta a su ambiente sobrevivir. ¿Cierto? Por ejemplo, en el hombre primero inició con... Ya va, Pablo. Pablo. Pon el celular en no molestar para que no te aparezcan las notificaciones. Perdón. ¿Quieres traer un caos? Eres un caos, pendejo. Eres más que- Un caos. Eres un caos. Sobrino de tu sobrino. Y habla más lento, por favor. Bien, Pablito, eres un caos. Ya. Sección sexual. Por ejemplo, en la sección sexual se va por el más fuerte, la mujer, o por ejemplo, en las aves. La hembra se va por la que tiene la cola más grande que se va por la que tiene más cola más grande, el macho. Y para que tenga ahí sus crías. Ahora me voy por la cola de las golondrinas. La cola, por ejemplo, la hembra, como parece acá, se va por la cola que tiene más grande del golondrino. Este es un tipo de selección sexual porque el golondrino hembra escoge al macho por el tamaño de la cola. Cuando de la cola del macho es un grande, la hembra lo escoge para que tenga crías. Y eso es todo. La jirafa es una selección natural. ¿Por qué? Porque al inicio su cuello de la jirafa era pequeña, como se ve en la imagen. Y luego tuvo que, en el pasar de los tiempos, tuvo que agrandar su cuello para poder agrandar la comida de los árboles que estaban cerca. ¿Ya? Como que esa presentación fue muy rápida, ¿no? Sí. Ok. Eres un caos. Y las cierras, además. Eres todo un dragón caos. Vamos a ver. Pablo, para empezar, ¿cuál es el título de tu exposición? Ya valió. ¿Cuál es el título? El título que te dije. Selección natural versus selección sexual. Otra viceversa. Y el otro era la cola de golondrina, algo así. El ejemplo de la cola de la golondrina. ¿Cuánto tiempo demoraste explicando el ejemplo de la cola de la golondrina? Ya valió. Como 30 segundos. ¿Cuánto te leíste 30 segundos solamente le costó. ¿Cuánto te leíste del texto? ¿Leíste al menos 2-3 páginas? Cero. Era de los más cortos. Cero, leyó cero. Era de los más Eran cortos. 7 páginas. Exacto, era de los más cortos. Y ese Tenía texto 17. era muy sencillo, Pablo. ¿Qué pasa allí? Vuelve a poner la diapositiva. La de ella se ha tocado. Abelito, eres un caos. No móvil. No, de nuevo, ya fue el Hola. Y pones la imagen de la golondrina, ¿sí? Abelito, eres una golondrina. Oye, menos de 30 segundos, 15 segundos lo has hecho, mira. Oye, está loco. Qué bonito. Pues no le hagas caso. Y que le grito. No, la de la golondrina, la anterior. Las jirafas no tenías que mencionarla para nada. ¿La niña entró? No. Pablo, ¿qué haces? Pon solamente la de la golondrina. ¿Daniel entró? ¿Quién? No entró. Daniel. No. Ah, sí. Ya, allí. Todo el tema de la selección, de la exposición tuya, Pablo, se iba a centrar respecto a qué tan importante iba a ser cada una de las dos selecciones.
¿sí? El título es versus, quiere decir que era como una pelea entre la selección sexual y la selección natural. La selección sexual, que la expliqué hace más o menos, se refiere a cuando el camino que va a tomar la evolución, de una forma natural, entre comillas, se va a ver afectado dependiendo de caracteres sexuales. Es decir, lo que explicaste de la cola, por ejemplo, de las aves. No todas aves, eso sí, no todas las aves. En algunos casos, una característica puede ser muy atractiva a nivel sexual y completamente inútil en cualquier otro sentido. Pero Por ejemplo, como es algo necesario o como tiene una importancia o atractivo a nivel sexual, eso va a cambiar la frecuencia reproductiva, va a cambiar el fitness. Si a la hembra le gusta la cola larga, aunque sea completamente inútil o aunque ni siquiera te deje volar, la hembra va a seguir prefiriendo la cola larga y ese rasgo va a ir permaneciendo. ¿Qué pasa con el ejemplo de las golondrinas? ¿Y por qué se iba a centrar en ese ejemplo la exposición? En la primera imagen que te aparece en el libro, explican eso, solamente en la imagen, ni siquiera en lo demás. ¿Qué pasa? La cola de la golondrina es inútil en términos aerodinámicos. Es muy larga y de hecho reduce un poco el desempeño en el vuelo. La velocidad de vuelo ¿Ya? es más fácil de encontrar. Claro. Y además es desventajoso porque mientras más larga tu cola, más fácil es que un depredador te la agarre y te coma. Sin embargo, el hecho de que las hembras de la golondrina prefieran este rasgo sexual hace que lo que de un modo normal la selección natural hubiese eliminado por ser un rasgo negativo, el cambio en la frecuencia de reproducción o en el fitness del individuo hizo que esta característica permaneciera, aumentara su frecuencia. ¿Ya? Eso es todo el tema, en realidad esa era toda la exposición, lo podías explicar en 5 o 6 minutos. Entonces, 15 segundos lo hice. sí, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, estoy dando clic donde no es. Pablito, Pero eres es un que caos. Ya, Pablo, entonces, bueno, ya después con el libro subirás la nota, ¿sí? Vamos a ver. Ya, vale, ya. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahorita te doy la nota. Sigue, Oscar, ¿por qué se está conectando tu mamá? ¿Mamá? Sí, ¿Agua? Josie Soledad está entrando a la sala. No, no hay Sí, nadie. sí, lo estoy viendo, me dice Josie Soledad está ingresando a la sala. Su mamá y su hermana a la vez. Seguramente se habrá confundido. A ver, voy a gritarle ahorita. Allá. A ver, Cielo, ¿estás? No, ¿verdad? No. Cielo no está. Daniel, llegaste justo a tiempo. Ahorita vamos a ir contigo. Voy a cerrar el Zoom. Otra vez se vuelven a conectar porque ya quedan 5 minutos y puedes proyectar tus diapositivas. Daniel, ¿tú tienes audio? Daniel, Por eso no tiene micrófono. Bueno, si Daniel no está, luego tampoco está. Luego venimos con María Jesús. no está tampoco. Y María Jesús se fue también. Qué chucha. Ya acá fue el último. Qué feo. Ya. Sale un Lord móvil, Pablito. Ya, no sé qué le pasó a María Jesús, ahorita le pregunto si se va a conectar. Para hacer tu caos. Ya. Creo que nosotros entramos y ya no. Sí, es el internet de María Jesús. Me envió un mensaje. Ya, María Jesús tiene problemas con internet. Entonces, ya nosotros terminamos, chicos. Entonces voy a parar esto acá y les explico lo que va a ser, lo que les voy a mandar de tarea. No se van a leer el libro de Darwin porque es aburrido, largo y hasta a mí no lo terminé de leer en realidad. El libro que se van a leer Por 2. es El gen egoísta, ¿sí? Esa idea me gusta más. No es tan largo, no es un libro científico, es un libro de divulgación, es decir, está hecho por un científico para que la gente normal lo lea y lo entienda. O sea, no es un libro pesado, ¿Cuántas hojas? creo que tiene como 200. Sí. Se puede tomar como si fuera, si es que lo tomamos mal, se puede tomar como un gen dominante. Porque dice gen egoísta. Rato es dominante, mano. No tiene nada que ver, Oscar, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Imagina, No, se podría tomar. no, imagina un gen que sea dominante, pero que sea un gen letal. Entonces, toda la descendencia lo va a expresar, pero ninguno va a nacer vivo. ¿Eso se va a perpetuar en la especie? No va a pasar de la primera generación, de hecho.
Entonces no tiene nada que ver. Daniel, entraste otra vez. ¿Me escuchas? ¿Tienes audio? Daniel, toca poner pro. Daniel no tiene audio. No tiene audio. Tiene audio. Ya, bien, entonces, bueno, me imagino que me estará escuchando. Daniel, los que no se conectaron me van a enviar el video de su exposición. ¿Ya? Lo enviarán hasta mañana a medianoche. Lo digo porque Daniel está escuchándome. Imagino que me está escuchando. De todas maneras, se lo voy a mandar por el grupo a los demás. Ahora, Entonces, ¿cómo es? ¿La clase cómo es? ¿cuál clase? Mucha tarea. RM. De RM. Chabulla. Son las Ya no, 11:45. ya no. No, profe. Sí, vamos a tener clase de RM. Está difícil, profe. ¿Qué está difícil? Recontra. A ver, la clase era de 10:30 a 11:30. Son las 11:45, hay tiempo. Nos conectamos a las 12 para la clase de RM. Es corta, no es larga. ¿Ya? Por favor, que tengo hambre. Ya. Entonces, voy a parar así. Sírvete.